Bueno, buenos días para todos. Soy el doctor Gerardo Milibia, soy profesor agregado de la Cátedra de Rehabilitación y Medicina Física, y vamos a compartir hoy el tema que a mí me pareció titularlo hacia el abordaje del dolor lumbar. Agradecer a la profesora Ana Schwarman y a la Cátedra de Anestesia por siempre recordar que podemos participar en estas instancias y bueno, recordar también a Pablo Castromán, a la doctora Zurbano y a todo un equipo, Cristiani, Alberti, con quien desde hace varios años venimos intercambiando en lo que es la temática del dolor lumbar. Vamos a la siguiente. Bueno, en realidad, cuando ponemos hacia el abordaje del dolor lumbar, tal vez el primer término, el hacia, significa tránsito y significa estar permanentemente en construcción, y significa que tenemos muchas preguntas y pocas respuestas sobre este tema, como vamos a ver, y a veces algunas cosas que parecen tener certidumbre en algún momento, pasan a ser una cara de las dos caras de una misma moneda, porque a esa certidumbre aparece incertidumbre en la evidencia. Entonces, tal vez en estos últimos tiempos han aparecido algunos papers, algunas comunicaciones que nos han dado alguna guía, y esa publicación yo te recomendaría de Lancet en a qué tendríamos que prestar atención cuando vamos a manejar o vamos a tratar un paciente con dolor lumbar. Y la complejidad del tema muchas veces se basa en que el dolor lumbar en realidad en este momento es una constelación o una gama de situaciones clínicas, un continuum de situaciones clínicas entre la lumbalgia aguda simple, que tiene una resolución ya como marcaban en algunas publicaciones hace mucho tiempo, espontánea, hagamos la intervención que hagamos, o sea que en el episodio de lumbalgia aguda casi todos nosotros a lo largo de nuestra vida lo vamos a presentar, y el tratamiento o los tratamientos que instauremos van a hacer que ese proceso en general sea autolimitado y la persona se reintegre a sus actividades previas. Pero acá y para nosotros, en lo que vamos a profundizar es en las situaciones en las cuales el dolor lumbar no se resuelve, y allí se va a encender una luz roja, porque nosotros tenemos a veces una lucha contra el tiempo para evitar la instauración del dolor crónico, que en realidad es la situación más compleja y de más difícil solución. Entonces, en realidad en el manejo del dolor lumbar, en esa comunicación de Lancet, a lo que se hace referencia es que nosotros nos vamos a manejar con un modelo biopsicosocial, que es el modelo de atención y de abordaje de estos pacientes, donde además de los factores de las comorbilidades de cada paciente y de los factores biomecánicos y biofísicos, vamos a tener algunos factores genéticos y otros psicológicos y sociales a los que atender, y que seguramente si nosotros no podemos resolver esos elementos biopsicosociales, seguramente tampoco hagamos lo que hagamos, vamos a tener la resolución del paciente. Siempre planteándonos empezar con una escala
de progresión de tratamientos muchas veces médicos, farmacológicos, higiénicos, dietéticos, no intervencionistas, para después ir a los medianamente intervencionistas y a los que signifiquen finalmente, por ejemplo, una cirugía del paciente. En realidad, yo creo que en ese dolor crónico, una de las cosas que ha aportado más en lo que es el conocimiento, es la definición de la IAS de la sensibilización central. Y en realidad, si nosotros entendemos al dolor crónico como una situación en la cual se produce una sensibilización central, seguramente en nuestras estrategias de tratamiento vamos a tener estrategias de desensibilización para tratar de resolver el paciente. Y la sensibilización central lo que plantea es que todas esas vías que llevan el dolor al sistema nervioso central en la patología músculoesquelética tienen un rol esencial en la autoperpetuación de estas situaciones, y en realidad esas áreas que se encienden y que a punto de partida de la resonancia nuclear magnética funcional nosotros las podemos ir identificando, sabemos que muchas veces se van a independizar. Entonces la nocicepción va a ascender una información de dolor que va a ser seguramente más amplia y más distorsionada de lo que es, por ejemplo, en un esguince de cuello de pie, de tobillo no resuelto, donde muchas veces esa información a partir de la nocicepción va a subir, como decíamos, muy amplificada y muy distorsionada, y por lo tanto muchas veces la respuesta normal que tendríamos y que tendría que bajar a ese mensaje ascendente del sistema nervioso central, se va a interrumpir, o sea que la información que baja como respuesta a la sensibilización central también van a ser circuitos que va a establecer el sistema nervioso central que van a complejizar y autoperpetuar el dolor. Esto yo creo que es de suma importancia en el manejo del dolor lumbar crónico y del dolor crónico, porque yo creo que ha cambiado el paradigma y nuestra forma de entender al dolor crónico, y a un poco separarlo de su sitio de origen, de su sitio anatómico de origen, y a entenderlo como en realidad un mecanismo donde nuestro sistema nervioso central juega, y donde a veces la articulación empieza a mandar poco y el cerebro empieza a mandar mucho. Entonces eso va a dar una complejidad. Definiciones de sensibilización central varias. En 1983 Wolf es el que da la primera definición como esa amplificación de la señal neuronal en el sistema nervioso central, que en realidad lo que va a generar es una hipersensibilidad y una hiperalgesia, es decir, una respuesta desmedida y en más a la causa desencadenante. Después hay algunas definiciones nuevas, y ahora yo quisiera hacer después hincapié en una comparación entre las definiciones primeras y las definiciones actuales para conceptualizar eso. Y ustedes en el cuadro de abajo tienen algunos diagnósticos médicos donde sabemos que la sensibilización central actúa, y los desórdenes de whiplash, o sea, del síndrome del latigazo, la fibromialgia, la fatiga crónica, el intestino irritable, el colon irritable, el dolor lumbar y las situaciones subagudas de whiplash latigazo, son diagnósticos médicos donde sabemos que la sensibilización central actúa, pero miren una cosa, en las primeras 4 la sensibilización central es predominante y característica. Piensen en la fibromialgia y pensemos cómo ya la independencia del factor causal en cada sitio de dolor se produce en el sistema nervioso central.
Y sin embargo, en el dolor lumbar y en esa situación de latigazo subagudo, que es tomado tal vez como modelo, nosotros tenemos que solamente en algunos casos vamos a tener sensibilización central. Entonces, lo más interesante para nosotros es, primero, frente a un dolor lumbar crónico, pensar en la sensibilización central, y segundo, saber que no opera para todos los casos, pero sí que según las estadísticas, en un tercio, un poco más de los casos, va a haber sensibilización central. Esto va a tener muchas connotaciones desde el punto de vista terapéutico y de el arsenal terapéutico y de la dificultad en encontrar gol estándar o patrones de oro para tratar el dolor lumbar crónico. En realidad, bueno, acá es la comparación que yo les decía, lo que es sensibilización central y dolor nociplástico para la IAS en el 2021 frente a lo que era la sensibilización central y las características que se habían dado en el 2014. Si ustedes comparan los criterios principales a la izquierda y a la derecha, van a ver que fundamentalmente lo que agrega la IAS es lo que tenemos lleno a la izquierda y tenemos vacío a la derecha, y fundamentalmente el fenómeno de hipersensibilidad e hiperalgesia tal vez es la característica más llamativa y más dominante, y es la que muchas veces nos lleva justamente a tener esos fenómenos de hipersensibilidad, hiperalgesia, alodinia, que muchas veces son los que hacen más desafiante y más difícil el control del dolor en los pacientes. Y en realidad, bueno, si nosotros pensamos en la sensibilización central, a veces con el dolor lumbar, hay algunos trabajos que realmente han sido sorprendentes y que nos marcan realmente alguna, no digo sorpresa, pero sí algunos elementos que a nosotros nos hacen pensar que este mecanismo es un mecanismo complejo en su operativa. Este trabajo, que me parece a mí bastante interesante, es un trabajo alemán donde se hizo resonancia funcional en pacientes con dolor lumbar crónico, y en realidad lo que medían era cómo se activaban las mismas zonas que se activaban como consecuencia del dolor con la repetición de palabras vinculadas al dolor. Por ejemplo, se le hacía al paciente una charla donde se le decía, bueno, y el dolor tiene mucha intensidad, así que a usted le duele mucho, y el dolor no lo deja descansar, no lo deja dormir, y el dolor le interfiere en el ejercicio, y usted se siente muy desgraciado con el dolor, inmediatamente iban y cotejaban eso con la resonancia funcional. Y en ese momento lo que vieron era que las mismas zonas responsables del dolor vinculado o generado en el sector lumbar, ese mismo dolor se generaba en la corteza cingulada anterior, en la ínsula, en la corteza secundaria somatosensorial, la prefrontal y la parietal. Esas zonas se activaban frente a lo que es la manifestación de palabras vinculadas al dolor. Este trabajo yo creo que es muy aleccionador. Yo creo que se tiene que unir a lo que veíamos anteriormente de sensibilización central, porque eso da un sustrato neuropatológico muy complejo, porque ustedes imagínense que una persona, estamos diciendo que tiene zonas que en la resonancia funcional se van a activar como consecuencia del dolor lumbar, o sea que van a responder al dolor lumbar, pero fíjense que si a una persona se le hace una entrevista y nosotros manejamos la palabra dolor y sueño, dolor y actividades, es decir,
términos vinculados a su dolor, permanentemente estamos estimulando esas zonas del sistema nervioso central. Esto yo me parece de la mayor importancia cuando nosotros tratamos de analizar y planificar tratamientos para estos pacientes. Y en realidad, la sorpresa es que esas zonas, exactamente esas zonas anatómicas de la corteza, se activen con simplemente palabras evocadoras del dolor. En realidad, bueno, cuando nosotros hablamos de dolor crónico, yo creo que es para nosotros inevitable tratar de ver, como decíamos, ese sustrato biopsicosocial y ver algunas cosas que nosotros podemos anticipar al dolor. Y yo acá les traigo un artículo que, bueno, el doctor Castromán, la doctora Zurbano, la doctora Schwarman, bueno, y todo un grupo de médicos, de docentes de la cátedra, plantearon hace un tiempo, y es la utilización del score de catastrofismo. Y el catastrofismo, yo creo que como percepción mental negativa y exagerada respecto a una experiencia dolorosa, real o anticipada, yo creo que es uno de los marcadores que a nosotros muchas veces nos pauta si los tratamientos van bien, si los tratamientos van mal, la complejidad del paciente y muchas veces la respuesta que podemos esperar o no de un tratamiento. Las consecuencias, obviamente, la intensificación del dolor, el mayor consumo de analgésico, la disminución de actividades en la vida diaria, la incapacidad laboral, la interferencia con el uso de estrategias de afrontamiento y el peor pronóstico a los tratamientos analgésicos realizados. Entonces ya nosotros podemos ir resumiendo estos 15 minutos de charla y ver lo que es la complejidad del dolor lumbar crónico, la complejidad de los mecanismos de sensibilización central, el modelo biopsicosocial y lo que es el catastrofismo. Y en realidad las dimensiones del catastrofismo yo creo que muchas veces nos ayudan a entender el paciente que tenemos delante nuestro. Por ejemplo, los tres elementos característicos: rumiación, magnificación y desesperanza. Es decir, preocupación constante vinculada al dolor, exageración desagradable de las situaciones de dolor y considerar ineficaz todo lo que nosotros le podemos ofrecer a ese paciente. Y obviamente un empobrecimiento del estado emocional con ansiedad que nos va a dificultar cualquier tratamiento que nosotros encaremos. Y bueno, este fue el resultado de ese trabajo, y en realidad, bueno, cuando uno trata de ver qué ocurre cuando nosotros a la escala de catastrofismo le damos puntos, vemos que en los 13 ítems que tenemos, que agrupan los 3 factores, nosotros tenemos algún punto de corte. 70% de los pacientes evaluados en el trabajo de aquí de la cátedra tenían un corte de severidad mayor de 30 puntos en la escala de catastrofismo, y eso se vinculaban, como ven en las dos gráficas de abajo, con la intensidad del dolor y con la incapacidad para actividades de vida diaria y para la funcionalidad del paciente. Y otro elemento importante en lo que es el tratamiento, porque muchas veces nosotros decimos que al dolor lumbar crónico hay que ofrecerle ejercicio, actividad, fisioterapia, en definitiva movimiento. Ahora, una de las cosas que tenemos que también nosotros tratar de identificar es el punto de la kinesiofobia. Este es un término muy importante en rehabilitación, pero también yo creo en los equipos de dolor lumbar crónico,
que es un miedo excesivo, irrazonable y paralizante a realizar un movimiento físico. Entonces, es esa persona que, frente a todo lo que nosotros le ofrecemos como alternativa de tratamiento, la persona nos va a decir que no le funcionó, que le da más dolor, y bueno, muchas veces eso es interpretado como una de pronto opinión subjetiva del paciente, y si nosotros volvemos al modelo biopsicosocial, a la sensibilización central y al catastrofismo, nos damos cuenta que la kinesiofobia en realidad, cuando se estableció la sensibilización central, es un mecanismo adaptativo, o mejor llamado mal adaptativo, como respuesta terapéutica. Y en realidad la respuesta cognitiva negativa obviamente es exagerada, y hay un miedo al movimiento y a la relesión, o sea, a que esa lesión que tenía sea creciente. Y bueno, ese es, hay un score que es un cuestionario de 11 puntos que tiene una traducción transcultural al español, que es la escala de Tampa, que en realidad tiene 11 o 17 ítems, y que, bueno, es bueno utilizarla porque es autoadministrada y también nos da una idea de si esa persona va a tener éxito frente a determinadas propuestas que nosotros hagamos para el manejo del dolor crónico. Y en realidad, bueno, esto sería un poco qué es lo que ocurre con la kinesiofobia, y en realidad el miedo relacionado con el dolor lo lleva a conductas de evitación del movimiento y de la actividad física, que se va a acrecentar, como vamos a analizar seguidamente, con algunas de nuestras opiniones y de las guías que el equipo de salud puede hacer al paciente. También retirarse de algunas actividades gratificantes que de repente eran anteriormente, como el trabajo, recreativas, familiares, y en realidad la persona siempre va a tener una hipervigilancia al dolor. Este es un elemento característico, y como que el dolor ocupa y centraliza la vida de la persona, y en realidad la hipervigilancia, la depresión y el desuso van a aumentar la experiencia dolorosa. Y en realidad, si nosotros entendemos ese modelo, vamos a tratar de, como decíamos, frente a una sensibilización central, buscar estrategias de desensibilización, y ahí es donde encontramos que no hay un patrón de oro, no hay un gol estándar en el tratamiento rehabilitador de estos pacientes, sino que la multimodalidad puede encontrar que algunas de las intervenciones sean eficaces para ese paciente, ¿no? Y en realidad, cuando nosotros valoramos el dolor crónico, un aspecto que a veces nosotros no lo tenemos en cuenta, pero que es importante, es lo que es el ausentismo laboral, porque es un marcador muy ominoso de lo que pasa con el dolor lumbar crónico. Este trabajo, que no tiene mucha aplicación o no ha tenido en el mundo, porque Alemania tiene alguna legislación laboral muy particular, donde a la persona en los primeros 42 días el seguro le paga, y después de los 42 días empieza a cobrar, perdón, en los primeros 42 días tiene, o hasta los primeros 42 días, tiene una certificación por el Estado, y después es que la persona pasa a un seguro de enfermedad. Y el dolor lumbar crónico, en realidad, nosotros, si lo analizamos, vamos a ver que como causa de discapacidad va a tener siempre un ausentismo laboral importante o interesante, ¿no? Y en realidad, en ese estudio se valoraron 59.000 personas. La prevalencia de bajas por enfermedad a largo plazo como consecuencia del dolor lumbar crónico era casi el 50%. Y ellos después vieron algunos marcadores que en realidad, vuelvo a repetir, esto es hecho para una población, y a veces la comparación hace que
hacer multicéntrico sea difícil en esto, pero la edad joven, el sexo masculino, trastornos físicos y psiquiátricos se asociaron con la probabilidad de baja por enfermedad a largo plazo. Y vean allí, ellos tuvieron 123 días promedio de ausentismo laboral, y en realidad las edades más bajas tienen más ausentismo y las edades mayores menos. Esto yo creo que son datos que habría que reproducirlos y que acrecentarlos y aplicarlos en otros lugares. Este es un trabajo del 2022, pero la sugerencia es que vengan más trabajos en lo que es los factores asociados al ausentismo laboral, ¿no? Entonces, siempre se dice que una persona con dolor lumbar crónico, cada vez que nosotros lo tenemos con ausentismo laboral, va a ser más difícil que se reintegre cada día que pasa en los seguros de salud, ¿no? Y más o menos un 32% de los pacientes al primer mes no van a estar reintegrados. Fíjense, cada 100 pacientes, un tercio no se reintegran, y esos son los que tenemos que poner nuestra mayor visión, porque eso es, son los pacientes que tal vez el dolor crónico nunca los deje reintegrar a su actividad laboral, ¿no? Y en realidad, bueno, cuando nosotros pensamos en sensibilización central y en mecanismos, decimos, bueno, pero entonces, si hay kinesiofobia, hay catastrofismo y hay sensibilización central, es difícil tener alternativas de tratamiento. Este artículo, esta revisión, simplemente es para mostrarles como algunos elementos, como es el Nintendo Wii, algunos equipos de Microsoft, de tipo Box, en realidad de realidad virtual, muestran que pueden ser una alternativa en el dolor lumbar, tratando de hacer a través de la realidad virtual una desensibilización de esa sensibilización central. Y en realidad se proponen como 3 mecanismos, que son la distracción, la neuromodulación y una exposición a la terapéutica que puede ser progresiva con distintas estrategias de realidad virtual. Esto yo creo que es para transmitir que no hay una visión desesperanzadora de lo que es el tratamiento del dolor lumbar crónico, sino que hay estrategias y propuestas alternativas que van surgiendo. Esto es para una cosa que yo creo que es muy importante cuando nosotros recibimos a los pacientes, y son los errores, los malos conceptos y las malas creencias que se transmiten en el médico que recibe primariamente al paciente, y cómo eso es difícil de cambiar en el paciente. Es un estudio de médicos de primer nivel y médicos generales españoles, donde la explicación mecanicista y anatómica de lesión muchas veces llevaba a que el paciente tuviera ya una visión ya catastrófica de la situación, o una visión negativa de la situación. El ejercicio terapéutico se indicaba como una posible solución, pero miren esto, ¿no? Estamos hablando, esto está publicado 14 de enero del 2022, miren esto que cuesta creer, ¿no? Todavía no se prescriben ejercicios terapéuticos y se educa a los pacientes en postura y limitar actividad física y laboral. Y no se siguen las guías prácticas, es decir, no seguir una guía o una recomendación de dolor lumbar, en realidad, si bien las guías son muy cambiantes, a veces son insuficientes, pero dan un marco en el cual, si nosotros no lo seguimos, vamos a tener una brecha entre la evidencia científica y la práctica clínica. Y por lo tanto, los pacientes después ya van a tener una opinión que va a ser difícil cambiar, ¿no? Y en realidad, esto, si nosotros seguimos ahondando un poco, esto es de mayo del 2021, y ahora en agosto del 2022 se acaba de publicar, y es: ¿qué pasa con la percepción
de la gente y de los pacientes cuando nosotros etiquetamos, diagnostic labels, si nosotros etiquetamos a un paciente con dolor lumbar y le ponemos esas, allí en la figura de la derecha, dice usted tiene una protrusión discal, usted tiene una degeneración de la columna, tiene artritis, tiene un esguince, una distensión lumbar, tiene un dolor lumbar inespecífico o tiene un episodio de dolor lumbar. Miren cómo esto en realidad afecta, ellos midieron, si nosotros damos cada uno de estos mensajes como diagnóstico del paciente, ¿qué pasa en la necesidad percibida del paciente de una imagen, por ejemplo, de una resonancia? ¿O qué pasa en la necesidad? Ese era el objetivo primario del tratamiento. Los objetivos secundarios, si se sometería a una cirugía, si necesitaría o buscaría segundas opiniones, si percibiría mucha gravedad de lo que le transmitimos, qué expectativa tendría de recuperación y qué creencia tendría sobre la capacidad del trabajo y de las actividades físicas. En realidad, esto lo vamos a pasar para no hacerlo tan pesado, pero miren esto, cuando nosotros etiquetamos de dolor de espalda, esguince lumbar y dolor lumbar no específico, se redujo la necesidad de imágenes, de cirugía y de segunda opinión. Sin embargo, cuando nosotros ponemos protuberancia, es decir, protrusión discal, aunque no sea con extrusión, si ponemos degeneración o artritis, en esos casos sí la persona exigía más imagen, iba hacia el terreno de la cirugía, de la segunda opinión, etcétera, etcétera. En realidad, yo creo que esto es muy importante porque muchas veces nosotros estamos transmitiendo diagnósticos que en realidad nosotros no sabemos la lesión culpable. Yo siempre hago esto una analogía con lo que es la cardiopatía isquémica, ¿no? Nosotros a veces podemos tener lesiones en 3 o 4 vasos y no sabemos cuál es la lesión culpable o a veces estimamos cuál es la lesión culpable. Bueno, en esto también, en el dolor lumbar, de lo biopsicosocial, estamos muy lejos de muchas veces entender o atender cuál es la lesión culpable. Y el impacto de las etiquetas, entonces, es más relevante en los pacientes, obviamente, con malos resultados. Y sin embargo, en las creencias sobre actividad física y trabajo, no encontraron diferencias entre las 6 etiquetas. Yo creo que también, pero es una opinión en esto personal, que la protrusión discal, la discopatía, la degeneración y la artritis o artrosis, o sea, muchas veces tienen mayor jerarquía para la persona y por lo tanto la búsqueda de esas estrategias diagnósticas y terapéuticas. Y bueno, ¿y qué asociación hay? Que esto es muy importante también en el tratamiento y en la consideración del paciente, entre lo que es hacer una resonancia temprana, una resonancia, como decíamos, en los primeros días de un dolor lumbar, y después la discapacidad generada. Esto es, si a una persona que yo le hago una resonancia inicialmente, ya de inicio, yo le estoy condicionando la duración de la discapacidad, es decir, el número de días de incapacidad con ausencia de trabajo debido al episodio de dolor lumbar. Y en realidad, las guías de dolor lumbar agudo inespecífico recomiendan no realizar imágenes en el primer mes de tratamiento conservador, a menos que citan las banderas rojas o elementos de alerta, es decir, fractura, tumor, infección o déficit neurológico. Y a pesar de esto, la resonancia en el dolor lumbar agudo es común y cerca de 1/3 de los pacientes, entre 1/4 y 1/3 de los pacientes, se les solicita y eso se asocia con una mayor duración de días de discapacidad y por lo tanto costos de atención médica y costos médicos directos e indirectos, ¿no? Esto es un poco lo mismo como la resonancia
precoz se asocia a un aumento de la duración de la discapacidad, y en realidad como el desarrollo de intervenciones de atención médica que siguiera pautas clínicas mejoraría los resultados de la discapacidad entre estos pacientes. Si nosotros fuéramos uniformes en lo que le transmitimos al paciente, todos transmitirle lo mismo, utilizar los estudios cuando los tengamos que utilizar, encontraríamos en realidad un seguimiento de las pautas clínicas y mejores resultados. Y miren esto es un clásico, es un trabajo del American Journal de Neuroradiología del 2014, y acá ustedes tienen las edades en el eje vertical, y en el eje horizontal el porcentaje de alteraciones que tienen sujetos libres de dolor, sujetos que nunca tuvieron dolor. Miren como a los 20 años la degeneración discal ya pasa de un 25% y sigue creciendo, y la protrusión discal está en un 25%, o sea que en realidad esto lo que nos está diciendo es que muchas veces atribuimos la lesión culpable donde muchas veces no la hay, y cómo los sujetos sanos, miren, en los 80 años la degeneración discal tiene el 100% prácticamente de los pacientes, hay protrusiones discales en un 80-85%, hay degeneración facetaria y hay espondilodistesis. Miren la espondilodistesis en los pacientes mayores de 60, los mayores de 80 años para la espondilolistesis en esta serie radiológica, imagenológica, son más de un 50%. O sea, cada 100 pacientes, más de 50 tenían una espondilolistesis y no tenían dolor, no tenían síntomas. Eso es importante. Esto, bueno, se sabe hace mucho tiempo. Miren, 14 de julio de 1994, el New England, un artículo histórico que ya muestra resonancias magnéticas que tienen alteraciones en pacientes sin dolor lumbar, ¿no? Fíjense, 1994. Y en realidad, uno lo que tiene que saber cuando busca explicar biológicamente las cosas es que no es fácil identificar la lesión culpable en un dolor lumbar crónico, no es fácil, y yo les diría de recordar algunas cosas a modo de ejemplo, ¿no? Una es, por ejemplo, el síndrome iliolumbar, es decir, la afectación del ligamento iliolumbar, y en realidad a veces puede ser culpable de dolor lumbar, no siendo patología discal o disco vertebral. Y después el síndrome de Bertolotti, que es la sacralización con un aumento, una transversomegalia de la última lumbar, que muchas veces hace una pseudoartrosis o una unión con el ilíaco, y allí genera dolor, y eso no está vinculado al sector disco vertebral. Simplemente para tener en cuenta cómo lo biológico nos quedamos cortos. Y bueno, y acá surge, ya para ir en la parte final de esta conversación, ¿qué pasa con la sobremedicalización? Nosotros tenemos el concepto, y hay algunos autores que también lo tienen, que en realidad el dolor lumbar y el dolor lumbar crónico se sobremedicaliza o se medicaliza. ¿Está bien medicalizarlo? Lo vamos a ver ahora dentro de un ratito. ¿Está bien sobremedicalizarlo? Bueno, eso creemos que no. ¿Qué es sobremedicalizar? Sobremedicalizar es pedido de estudios que van más allá de la necesidad real, de la justificación real del paciente, uso de drogas del primer, segundo y tercer escalón con uso de opiáceos es sobremedicalizar, hacer intervencionismo excesivo de un paciente, someterlo a cirugías. Muchas veces esto es sobremedicalización. ¿Por qué? Porque la medicalización va mucho
muchas veces a la solución de ese aspecto en el cual nosotros creemos que reside el dolor. Pero, como decíamos al inicio, las dos caras de la misma moneda, hay que volver a lo que es el modelo biopsicosocial. ¿Y qué es lo que pasa con el ejercicio? Miren esto que es súper interesante. Un seguimiento a 12 meses de la recomendación de ejercicio. El ejercicio es una recomendación de tratamiento de primera elección, eso recuérdenlo. Todo paciente con dolor lumbar crónico debe hacer ejercicio. El tema es prescribirlo en forma adecuada, adaptarlo, y es muy confuso muchas veces el diseño de los programas de ejercicio de personas con dolor lumbar. Una cosa bien interesante es que muchas veces los médicos tendíamos a evaluar los pacientes según unos patrones mecanicistas. Entonces nosotros decíamos, bueno, tenemos déficit en distintos lugares, por lo tanto, nosotros vamos a hacer una prescripción orientada a esos sectores que pensamos que están disfuncionales en el dolor lumbar crónico. Tonificación del core, acentuar aspectos posturales, etcétera, etcétera. Pero hay una cantidad de trabajos ahora nuevos que muchas personas no mejoran con esas estrategias y con un ejercicio de repente no reglado, no controlado, muestran beneficios. Entonces, que el ejercicio es necesario, sí, pero nos falta saber mucho en la individualización del paciente en el diseño terapéutico de su tratamiento. Entonces, en realidad, el ejercicio no sería superior, sería una condición necesaria, pero no superior a una terapia conductual o cognitivo-conductual en pacientes con dolor de espalda. Quiere decir que, sumaría, pero que muchas veces no sería superior, o sea que es una indicación, si uno mira la evidencia, sería una indicación 1A, pero no sería la condición necesaria y suficiente para que un dolor de espalda mejore. Y en realidad, bueno, como decíamos, allí el catastrofismo, la kinesiofobia tienen que tenerse en cuenta en lo que es la estrategia del dolor. Y esto para mí, si yo le fuera a decir, creo que es, si no lo más importante, un aspecto de los más importantes de la charla. Y en realidad esto es como algunas comunicaciones de la IAS, de la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, donde ve la carga global que tiene el dolor lumbar. Y miren esto, yo iría al segundo punto, que comprender y abordar interacciones entre el dolor crónico y los determinantes sociales de la salud es necesario, pero no es suficiente. Es decir, que para que nosotros logremos solucionar ese paciente, tenemos que ir más allá del dominio del sector salud y en realidad ir a sectores como es lo de la educación, la solución de la pobreza, aspectos medioambientales, de finanzas, programas para jóvenes y para ancianos. Es decir, que este problema rebasa lo que es el sector salud. Y tal vez por eso es que nosotros no lo podemos resolver. Estos documentos de la IAS son bien interesantes. Yo creo que medicalizar el tema está bien porque vamos a entender la parte bio de lo biopsicosocial y también lo psicológico y lo social, obviamente, pero yo creo que hay que ir a sectores más allá de los dominios del sector salud. Y bueno, y para terminar, obviamente que el modelo de abordaje de estos pacientes es el transdisciplinario, donde distintas disciplinas convergen y tratan de entender los modelos de los que hemos hablado de dolor crónico y
no es que nosotros vayamos a hacer lo que hace un traumatólogo de columna, ni lo que hace un anestesiólogo especialista del dolor, ni tampoco alguien de psicología médica o de psiquiatría que aborde el tema dolor, no es eso, pero frente a un problema complejo, la transdisciplinaridad, lo que nos lleva es a poder entender un poco más qué es lo que hace el otro. Y entendiendo un poco más qué es lo que hace el otro, es que podemos, yo creo, dar mejores respuestas. Bueno, esto ha sido un sobrevuelo, una charla, simplemente, con algunos aspectos que me parecen importantes del dolor lumbar crónico y que, bueno, a veces hablarlos y compartirlos nos lleva a hacer un análisis que en definitiva ofrezca a los pacientes una solución más global y que podamos entenderlos y que a veces no nos pase que nosotros nos sentimos defraudados porque no podemos entender cuál es el dominio de lo biopsicosocial que hace y autoperpetúa el dolor. Así que bueno, gracias a todos y bueno, si tienen preguntas. Bueno, ¿nos pasás la presentación? Sí, ya la tengo acá la presentación y lo grabé también, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta para Gerardo? Están ahí, pero no todos callan. Bueno. Gerardo, corto la grabación, ¿te parece? Sí. Buenísimo. Bueno, muy bien.